Bien, la semana pasada compartimos la última porción referente al Salmo 34. Bien, como ustedes recordarán, adoptamos un desafío hace varios meses atrás de que cada jueves que nos reuniéramos a interceder en oración, a tener un tiempo de comunión en la iglesia local, íbamos a ocuparnos en estudiar un salmo, ya sea en una sesión o en las sesiones que fuese necesario. Hasta el momento el que más jueves nos ha tomado fue el Salmo 119, y eso es obvio, después de tantas secciones, obviamente iba a ser un tiempo prolongado de estudio. Y la semana pasada terminamos, creo que alcanzaron a hacer 7 exposiciones del Salmo 34. Creo que fue un tiempo de bendición, creo que fue un tiempo de provecho, y así el día de hoy comenzamos con un nuevo Salmo. Usted se preguntará, ¿cuál vamos a estudiar? ¿Cuál vamos a comenzar? Bien, el salmo que comenzamos el día de hoy es muchísimo más breve que los que ya hemos estudiado. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Ese es el salmo en el cual nos vamos a ocupar desde el día de hoy. Y vamos a invertir solamente 4 jueves en estudiar este hermoso salmo. ¿Por qué 4? Porque el día de hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a una introducción al capítulo como tal. Luego, como usted notará, en este salmo se encuentran unas palabritas en la parte inferior izquierda, inferior derecha más bien, de algunos versículos. Por ejemplo, en la parte inferior derecha del versículo 2 hay una palabrita un poco extraña que dice Selah. La misma palabra se encuentra después del versículo 4 y también se encuentra al final, terminando el versículo 8. ¿Qué significa esta palabra? Lo explico inmediatamente. Esta palabra significa que, puesto que el salmo fue escrito como un canto, los expertos aseguran que esta palabra Selah indica que ahí era necesario introducir una melodía o un cambio de ritmo en el canto que se estaba desarrollando. Empezaban los instrumentos, empezaba el cantor a entonar el himno escrito por David, y en un momento el cantante guardaba silencio y los instrumentos generaban un acompañamiento hermoso, como una cortina, dicho de alguna manera, y luego volvía el cantante a entonar desde el versículo 3 al 4, luego otro momento de melodía y terminaba desde el versículo 5 al 8. Bien, los expertos aseguran que eso es lo que indica esta palabra Selah. Pero el día de hoy nos vamos a ocupar en una introducción al Salmo capítulo 3 para ver de qué se trata esto, de tal manera que cuando observemos versículo a versículo, sepamos qué es lo que David escribió en esta porción de las Escrituras. Bien, entonces voy a escribir acá. Esto es algo que también me tiene muy contento. Esto que me llegó durante la semana. Comenzamos entonces el estudio del Salmo capítulo 3. En reiteradas ocasiones ocurrió un evento en la nación de Israel, pero principalmente en el gobierno. ¿Qué es lo que ocurría en el gobierno de Israel? Sucedía que en ocasiones el rey de turno en la nación mencionada era destronado por un personaje o por un grupo subversivo, es decir, por un grupo rebelde. Esta fue una situación muy frecuente en la nación de Israel, en la cual un grupo determinado se levantaba en contra del rey, lo mataban o lo expulsaban y se posesionaban en el gobierno de la nación de Israel. Entonces, si usted quiere un ejemplo acerca de esto, puede leer en su casa Primero de Reyes, capítulo 16. Ahí tenemos cómo los reyes se peleaban por el trono. Bien, ahora, esta realidad que es tan terrible, porque algo muy similar en una escala distinta, puesto que en Chile no había una monarquía como tal, pero hace algunas décadas atrás en Chile se vivió algo similar, en el cual un determinado sector del país, lo voy a decir así, el gobierno tomó las riendas del país de una forma violenta. Bien, no voy a entrar en detalles porque no voy a manifestar tampoco una posición al respecto.
Lo que quiero decir es que es una situación difícil para cualquier país o cualquier nación que experimenta esta situación nacional. Bien, esta guerra civil, si se puede decir de esa manera. Ahora, esto es fácil de asimilar que llegue a ocurrir en una nación cuando la nación completa, principalmente la persona que está adelante de la nación, es una persona que no es amante de Dios. Cuando el gobernante, cuando el rey, en el caso de Israel, no es una persona santa, no es un hombre consagrado a Dios, a buscar de la palabra del Creador, de aquel que estableció la nación de Israel, es fácil asimilar que tome malas decisiones en su gobierno, que administre mal el país, que conduzca el país a una decadencia moral y espiritual. Y es fácil asimilar el hecho de que venga otro y quiera el trono, que quiera el poder. Aunque este que está tomando el poder de la nación no sea tampoco un hombre piadoso y no necesariamente tenga un deseo de conducir a la nación a una vida piadosa. Dice el libro de Proverbios que el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, una nación entregada a la corrupción, al pecado, a estar lejos de Dios, a la idolatría, fácilmente va a vivir en estos constantes conflictos. Y eso es lo que le pasó a la nación de Israel prácticamente, no siempre, pero prácticamente durante su monarquía, durante muchos años. Ahora, David es descrito en la palabra de Dios como un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, como alguien que agradaba a Dios. Aunque David es descrito así en la Santa Biblia, el mismo rey David tuvo que experimentar y tuvo que pasar por una situación, más de alguna, pero nos vamos a enfocar en una, en la cual alguien se levantó con la intención de destronarlo y de tomar su lugar en el palacio. ¿Por qué le sucedió esto al rey David? Bueno, esto sucedió por causa del mismo pecado del rey David. ¿Se acuerda usted que estuvimos estudiando el Salmo capítulo 51 hace varios meses atrás? Y tuvimos que invertir varios jueves en la introducción al Salmo 51. Y el contexto del Salmo 51 es 2 de Samuel capítulo 12, donde se describe el pecado de David con Betsabé. Luego de que fue descubierto el pecado de David con Betsabé, ese adulterio, esa relación íntima, ilícita, Dios declaró sobre David lo siguiente. Ponga atención, voy a leer solamente un versículo en cuanto a esto. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste, dice Dios por medio del profeta Natán, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Es decir, Dios declaró que sobre la vida de David constante conflicto. Nunca se iba a apartar de su casa la espada. Dios condujo a David a un arrepentimiento. David se arrepintió de su pecado con Betsabé. Dios lo perdonó. Dios lo restauró a la comunión con él, a esa vida de desarrollo espiritual. Sin embargo, las consecuencias a su falta moral no fueron removidas. Hay veces en las cuales Dios remueve tanto el pecado como las consecuencias del pecado. Eso es cierto. Hemos aprendido que cuando Dios salva, Dios perdona el pecado, pero también en muchas ocasiones, aunque Dios no tiene obligación de hacerlo, Dios también remueve los problemas y aleja a los problemas de la vida del creyente, que es perdonado. Pero hay otras ocasiones en las cuales Dios ha decidido no remover las consecuencias del pecado. Y en el caso de David ocurrió. Dios perdonó a David por su adulterio, pero Dios no removió las consecuencias del pecado. Por lo tanto, me he referido a una situación en la cual el rey David tuvo que experimentar la rebeldía, más bien la rebelión desde un sector en su reinado. Y ese pecado, esa rebelión, esa subversión es producto del pecado que David cometió anteriormente y que Dios declaró que había de traer consecuencias. Si nosotros ponemos nuestra mirada en el Salmo capítulo 3, nos vamos a encontrar con las siguientes palabras. Voy a leer el Salmo.
antes de continuar con el desarrollo de la introducción. Dice el versículo 1, estas son palabras que David escribió. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Este es el Salmo capítulo 3. Es un salmo bastante breve, tiene solamente 8 versículos. Sin embargo, este salmo nos parece muy hermoso al leerlo. Hay declaraciones muy hermosas en cuanto a la confianza y al amparo de Dios. Por ejemplo, el versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y es un versículo hermoso que nos infunde confianza y seguridad en Dios. Sin embargo, necesitamos poner atención, por ejemplo, al versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. David estaba en verdaderos aprietos cuando escribió este salmo. Muchos son los que se levantan contra mí. Durante mucho tiempo David experimentó la persecución por parte del rey Saúl y de sus seguidores o de sus siervos, porque Saúl era el rey. Cuando David escribe esto, ya vamos a ver por qué David estaba siendo perseguido o confrontado por un varón que tenía todo un ejército a su merced. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. El versículo 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, porque literalmente un ejército se levantó con la intención de aniquilar a David. Entonces David verdaderamente estaba pasando por problemas cuando escribió este salmo. Ahora, adrede hay unas palabras del salmo que yo no leí recién. Y son las palabras que conforman la primera parte del versículo 1. En su Biblia y en mi Biblia hay unas palabras en una letra más pequeña que están sobre el versículo 1. Bien, para los que no sabían, esas palabras son parte del texto inspirado por Dios, son parte del capítulo, solamente que se escriben aparte porque por lo general, así como la palabra Selah, también estas pequeñas introducciones de los salmos incluyen muchas veces una pequeña introducción o una instrucción para el jefe de los músicos o aquel que va a tocar la melodía de este canto. Bien, pero en este salmo, en el Salmo capítulo 3, las palabras que conforman esta pequeña instrucción son las siguientes. Dice, Salmo de David. Queda fuera de discusión quién es el autor de esta porción del Salmo, de los Salmos más bien. Salmo de David, cuando huía delante de Absalón, su hijo. Es decir, este salmo lo escribió David cuando uno de sus propios hijos se levantó contra él. Y según la información que tenemos aquí en el Salmo capítulo 3, el hijo de David se levantó en contra de él con todo un ejército para darle muerte. ¡Qué tremendo! Así era la familia del hombre conforme al corazón de Dios. Fíjese qué misericordioso es Dios. Cómo Dios ama y cómo Dios cataloga a determinadas personas, aún sabiendo la vida y la familia que luego iban a tener. O que iba a tener en este caso David. Dice, Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad, y que de hecho estamos haciendo, es que vamos a obtener de la Biblia cierta información necesaria para poder comprender de dónde emerge este Salmo. Entonces la primera pregunta que nos planteamos es la siguiente. ¿Quién fue Absalón? Segundo de Samuel, capítulo 3, versículo 3, nos menciona lo siguiente. Ahora, la Biblia no nos ofrece una biografía de Salomón, pero sí en determinadas partes nos indica información
acerca de él. Y aquí se nos habla de quién era su papá y quién era su mamá. Dice ahí el versículo, voy a leer del versículo 1 al 13. Dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Es decir, Saúl todavía estaba... Saúl, mientras estaba vivo, sus seguidores habían tenido lucha y conflicto contra los seguidores del rey David. Y aún después de muerto Saúl, sus seguidores seguían teniendo conflicto con los seguidores de David. Bien, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón. No se olvide de este nombre, Amnón. Ese fue el primer hijo de David. De Ahinoam Jezreelita, fue una de las esposas de David. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Entonces creo que la semana pasada o antes pasada les estuve hablando acerca de este episodio, bien, de Abigail, la mujer de Nabal, que luego fue esposa de David. Y de ella nació el segundo hijo de David. El tercer hijo de David, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Y el cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital, etcétera, 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 etcétera. Bien, ¿quién era entonces Absalón? Absalón era el tercer hijo del rey David, que nació de su matrimonio con una mujer llamada Talmai. Y ella a su vez era hija de un rey de la tierra de Gesur. Gesur está al norte de Israel. Bien, entonces, dicho de alguna manera, tanto por su línea paterna como por su línea materna, tenía una herencia real, si se puede decir de alguna manera, o más bien una ascendencia real. Donde quiera que Absalón veía un trono. Entonces, muy probablemente la aspiración de Absalón, si bien no era el primogénito del rey David, era algún día llegar a convertirse en rey. ¿Por qué razón? Porque veía tanto a su papá como veía a su madre y a su abuelo, que tenían una posición real. Ahora, hay una información que nos entrega segundo de Samuel que es importante considerar cuando hablamos de Absalón. Dice el capítulo 14, los versículos 25 al 27. Nos dicen lo siguiente acerca de Absalón. Aquí nos describe a Absalón siendo ya adulto. Dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía a fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y luego dice: y le nacieron a Absalón 3 hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la palabra de Dios nos describe cómo era la apariencia física de este príncipe llamado Absalón. Y dice que no había en él ningún defecto. Dice que era un varón hermoso. Y que incluso su cabello no solamente era hermoso, sino que tenía un alto, no solo valor, tenía un alto precio. Bien, ahora, ¿por qué es importante señalar estas características de Absalón, estas características físicas? Porque por lo general, cuando una persona asumía una posición real en Israel, el rey no era cualquier persona. Una persona podía ser descalificada de la posición real por su apariencia física. Dicen los expertos que para ser rey una de las características no solamente era ser hijo del rey, sino además contar con una presentación física adecuada para poder cumplir ese rol. Incluso no lo busque, pero hay un salmo que nos habla acerca de eso. Hay un salmo que es el Salmo 45, el cual se dice y se afirma que es un registro de un himno que se entonaba cuando el rey en Israel contraía matrimonio. Y dice el versículo 1: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribente muy ligero. Y el versículo 2 dice:
y esto deja en evidencia lo que les estoy comentando. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y así continúa hablando acerca de las características del rey. Y luego habla de las características de la princesa que está contrayendo matrimonio con ese rey. Bien, entonces cuando encontramos esta evidencia histórica en la palabra de Dios, es sorprendente. Entonces, Absalón no solamente tenía ascendencia real, sino que Absalón se miraba en el espejo y decía, ahí hay un rey. Ahí hay alguien que merece el trono de Israel. Ahora, ¿por qué David huyó de Absalón? Dios había declarado, ¿se acuerda cuando Dios se aparece a David y le declara que iba a levantar un descendiente de David, el cual iba a establecer el trono de Israel, o se iba a sentar sobre el trono de Israel y su trono iba a durar para siempre? Cuando Dios le declara esas palabras a David, Dios se está refiriendo a Salomón, el cual no era el primogénito, no era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto hijo de David. Era un hijo de David que nació mucho tiempo después. Incluso Dios estaba hablando de aquel hijo que iba a nacer de la unión entre David y Betsabé. No la primera criatura que engendraron, pues murió, sino la segunda criatura que David engendró con Betsabé fue Salomón. Y él iba a ser aquel rey que se iba a sentar sobre Israel, de quien Dios estaba hablando cuando estableció el pacto con David. Dios hizo esa promesa. Salomón se llama el varón que se va a sentar sobre el trono. Y David ratificó esa promesa de Dios. David hizo esa promesa delante de su gente y se lo aseguró a Betsabé y le dijo, tu hijo Absalón es aquel que se va a sentar como rey sobre el trono de Israel. Ahora, en lo particular yo creo que esto generó mucho conflicto en la familia real. Jacob, en el libro de Génesis, tuvo 2 esposas y 2 concubinas, y ya vemos cómo era su familia. Los hermanos mayores querían matar al hermano menor, el primogénito le quitó una mujer a su propio padre, los 2 hermanos siguientes se metieron a una ciudad y mataron a todos los varones. Fue una familia sumamente conflictiva. Ahora piense en la vida del rey David, el cual tuvo muchas esposas, y de cada esposa un hijo. Imagínense los conflictos en el hogar que habían por la sucesión en el trono. Ahora, Amnón, les mencioné delante a Amnón como el primogénito de David. Él no heredó el trono. ¿Por qué razón? Era primogénito. Me imagino que todos esperaban que él llegara a ser el hombre que se iba a sentar en el trono de David y le iba a suceder en el reino. Amnón cometió una falta terrible. Esto está descrito en 2 de Samuel capítulo 13. Amnón se enamoró de su media hermana, llamada Tamar, la cual era hermana de Absalón. Amnón se enamoró de su media hermana Tamar y cometió una violación en contra de ella. La deshonró. Entonces, ¿qué hizo su hermano Absalón? Dejó pasar un tiempo, dejó pasar algunos años y luego se levantó en contra de su hermano y lo asesinó. Eso hizo Absalón. Del segundo hijo de David, Kileab, nada se menciona en la palabra de Dios, no se nos dan grandes detalles acerca de su vida. Muy probablemente fue un hombre que comprendió que aquel que iba a suceder a su padre era Absalón, no él. Salomón, no él. Y el tercer hijo de David precisamente fue Absalón, el cual sabemos que no era un hombre íntegro, no era un hombre recto. No se nos menciona en la palabra de Dios que Absalón buscaba la presencia de Dios, la dirección del Altísimo para llevar a cabo sus planes, sus proyectos de vida y su trabajo. No era un hombre que buscaba de Dios. Utilizó el nombre de Dios para engañar a su padre. Eso está ahí en 2 de Samuel capítulo 14. Pero no para honrarle verdaderamente a él. Era un hombre que no buscaba de Dios, era un asesino, puesto que se levantó en contra de su propio hermano. Y cuando llegó el momento, entonces Absalón ejecutó su rebelión para tomar el trono de la nación de Israel. Bien, ahora del cuarto hijo Adonías, nada se menciona hasta 1 de Reyes capítulo 1, el cual también se levantó en contra del trono de Israel y también fue muerto, pero por su hermano Salomón. Bien, el punto es que Absalón se rebeló en contra de su padre.
Entonces, la primera manifestación de Absalón como tal fue cuando asesinó a su hermano Amnón, producto de la violación que había hecho en contra de Tamar. Luego de matar a su medio hermano, Absalón huye a la tierra de Jesús. A refugiarse, lo más probable, es donde su abuelo. Entonces, donde su abuelo, ese fue el lugar, y así es como mejor lo podemos estimar, donde Absalón planificó su rebelión en contra de su padre. Luego Absalón vuelve de Jesús a Jerusalén, está durante 2 años en Jerusalén sin tener conexión con su padre, pero cuando vuelve a manifestarse es para tomar su lugar, o más bien hurtar el trono. Se levanta en contra de su propio padre. Dice el capítulo 15 de 2 de Samuel. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas. Era un adulador Absalón. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Esa es una técnica que usan aquellos que quieren llegar al poder. Les dicen: no, mira, no hay nadie del reino que te pueda atender. Tu causa es justa. Tú tienes la razón. Necesitas que alguien te defienda, necesitas que alguien abogue por ti, pero en el gobierno no hay nadie que pueda ayudarte. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, porque era un príncipe, era el hijo del rey, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Absalón? Lo primero que hizo fue llegar al pueblo. Hasta el día de hoy vemos eso. Hay muchos partidos políticos que quieren llegar arriba. Entonces, ¿qué hacen? Se entremezclan con el pueblo. Ven lo que el pueblo quiere y hacen pasar esos deseos del pueblo como verdaderas necesidades o verdaderos derechos humanos. Y luego el pueblo vota por ellos y sabemos lo que pasa después. No hay que entrar en detalle en cuanto a esos temas. Bien. Entonces, lo primero que hizo Absalón fue ganarse el corazón de Israel, de la nación. ¿Para qué? Para reclutar gente que lo ayudara en su rebelión. Pero no solamente intentaba ganarse al pueblo, sino que intentaba ganarse a funcionarios reales. El versículo 12 del capítulo 15 de 2 de Samuel dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces, lo primero que hizo Salomón fue ganarse la aprobación del pueblo, hacerse famoso, hacerse querido, y luego empezar a seleccionar personas que ya pertenecían al gobierno, acercarlos así para generar una conspiración más poderosa. Dice el versículo 11: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, versículos 10 y 11. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y luego fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Lo que hizo Absalón fue un montaje. Juntó gente, conquistó el pueblo, juntó 200 personas que no tenían idea para qué estaban ahí, ofreció sacrificios, propuso tocar una trompeta, y cuando él tocara la trompeta, todo el pueblo tenía que decir: Absalón es rey. Versículo 13. Y un mensajero vino a David, diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón, porque la conspiración se hizo poderosa. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance
y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. David tomó su gente, sus siervos leales, tomó su familia y salió del palacio y huyó, porque ya había escuchado que el pueblo y que la nación completa estaba de parte de Absalón. David se fue, pero dejó concubinas en el palacio. ¿Qué eran estas personas, estas mujeres concubinas? ¿Quiénes eran? Bueno, concubinas eran compañeras de David que no necesariamente eran sus esposas. Pero para que lo entienda lo voy a decir de esta manera. Estaban a plena disposición del rey David. Es todo lo que voy a decir. Bien. Entonces David deja el palacio y sale huyendo. Dice 2 de Samuel capítulo 16, versículos 20 y 21. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestros consejos sobre lo que debemos hacer. O sea, Absalón tomó al que antiguamente era consejero de David, lo tomó como consejero para sí mismo. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. No lo querían de vuelta. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. No solamente era un asesino, no solamente era un adulador, era un inmoral, Absalón. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Es decir, se estimaban como muy valiosos los consejos de este hombre, aunque los consejos no eran santos, no provenían de Dios. Absalón generó una conspiración, juntó gente, hizo un montaje, se hizo pasar por rey, David se asustó, salió huyendo, David entró al palacio, tomó su lugar y cometió esta abominación ante los ojos de toda la nación de Israel. Esto fue lo que sucedió en la vida del rey David. Hemos visto en pequeños minutos todo este movimiento que ocurrió en la vida de David. Toda esta controversia, todo este dolor, toda esta angustia. No le voy a pedir que se ponga en una situación así. ¿Cómo reaccionaría usted si algo así sucediera en su hogar, en su familia? Pero creo que debió haber sido devastador para David esta experiencia de vida. Que su propio hijo se levantara luego de haber asesinado a su hermano mayor, haber conspirado y luego haber humillado el nombre de su padre de tal manera. Bien, este es el contexto del cual nace el Salmo capítulo 3. Aquí nos ocurre algo muy similar a lo que nos pasó con el Salmo 34, el cual es muy precioso. Entonces nosotros pensamos que David escribió el Salmo acostado en una hamaca, tomando una piña colada, entre dos palmeras ahí en Israel, meditando en la hermosura de Dios, en la comodidad del palacio. No fue así. David escribe estas hermosas piezas en contextos de dolor, de angustia, de tristeza. De modo muy básico voy a dar un pequeño bosquejo, un pequeño orden del Salmo capítulo 3. En la primera sección David expresa un sentimiento de profundo temor. Ese es el sentimiento que percibimos cuando leemos los primeros 2 versículos del Salmo capítulo 3. Y en este sentimiento de temor el rey David expresa mucha angustia. No sé si usted se da cuenta cuando leímos estos versículos, pero escucha esto, dice: oh Jehová, la oración va dedicada a Dios, o dirigida a Dios. Luego dice: ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se rebelan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Aquí el sujeto de la oración no es Dios, no es David, son los adversarios, son los contrarios.
De tal manera que David está expresando una profunda preocupación, un temor, una angustia, un dolor. Porque dice, mucha gente me está persiguiendo, está toda la nación de Israel con Absalón en su rebelión de inmoralidad y de perversión. Y ellos dicen que no hay salvación para mí. La segunda sección la tenemos del versículo 3 al versículo 4, son solamente 2 versículos. Tenemos aquí al rey David dejando de lado un poco el temor que prima en los primeros 2 versículos. Aquí se manifiesta una convicción en el rey David, que cuando él pide a Dios, Dios le va a escuchar. A pesar de que hay temor en su vida, él sabe que Dios escucha su oración. Por eso dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener bien grabado en nuestra mente y nuestro corazón. Que no importa las circunstancias que nosotros estemos pasando, Dios sigue siendo un Dios cercano. ¿Se ha dado cuenta que a veces nosotros pensamos que por nuestras circunstancias como que Dios no nos escucha tanto como antes? Pero qué bueno que Dios no depende de nuestras circunstancias. De tal manera que en la segunda sección, versículos 3 y 4, David expresa un sentimiento de más seguridad. Y aquí sí el sujeto de la oración es Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo. Entonces aquí el centro sí es Dios. Por eso hay seguridad. Cuando el sujeto son los enemigos, entonces hay temor. Cuando el centro, el sujeto de la oración es Dios, entonces hay seguridad. Sin embargo, en la tercera sección, que va del versículo 5 al 8, hay un sentimiento más profundo de afabilidad. No necesariamente es un sentimiento de seguridad como tal, sino un sentimiento de confianza. Porque seguridad no es lo mismo que confianza. En nosotros en nuestro hogar estamos seguros, dicho de alguna manera, de los peligros que hay en la calle. Pero a veces no estamos confiados en nuestro hogar, porque decimos, ¿qué va a pasar cuando salga? Entonces tenemos un sentimiento de confianza, de desconfianza, aún cuando estamos en lugares seguros. Entonces la confianza es un sentir más profundo de afabilidad. Bien, y en la tercera sección David expresa precisamente confianza, porque tiene expresiones de descanso, de reposo, de amparo divino. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran el sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. La salvación es de Jehová, etc. ¿Se da cuenta? Hay expresiones que no solamente manifiestan seguridad en Dios, sino confianza en Dios, que eso ya es un sentimiento más íntimo. Por eso, si pudiéramos resumir estos pasajes, estos últimos versículos más bien, en una frase podríamos decir, la confianza es plena. A veces los enemigos son muchos, pero Dios es grande. Por lo tanto, la confianza es plena. Y esto es hermoso en el libro de los Salmos, sobre todo en estos salmos que escribe David, es que hay una progresión. Así como en el Salmo 51, ¿se acuerda? Había una progresión que comenzaba con un clamor de David, ten piedad de mí, oh Dios, terminaba alabando al Señor el Salmo. Aquí vemos algo similar. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, pero termina el Salmo diciendo, la salvación es de Jehová. Hay una progresión, desde un sentimiento de temor a un sentimiento de plena confianza en el Señor. Así como el Salmo 38, que ya lo estudiamos, así como el Salmo 51, que también ya lo estudiamos, así como el Salmo 34, que también ya estudiamos, este capítulo nos enseña que de momentos de conflicto y dolor pueden emanar hermosas alabanzas a Dios. Y de hecho, esta alabanza lleva más de 2000 años siendo leída, siendo estudiada y reconfortando la vida de miles y miles y miles de creyentes alrededor del mundo. De una escritura que surge en una situación de mucho dolor, de mucha angustia. Si nosotros, como cristianos, como creyentes, usáramos las ocasiones de crisis y de dolor para orar, para procurar el provecho espiritual e incluso para tomar apuntes de la confianza en Dios, de lo que Dios puede hacer en nuestra dificultad, ¿cuán maduros seríamos hoy? ¿Se ha puesto a pensar en eso?
cuán maduro hoy yo sería si hubiese aprovechado bien los momentos de angustia, de dolor y de tristeza. Esto debiera hacernos reflexionar porque nosotros, como creyentes, a veces tenemos un pensamiento totalmente al revés de cómo debiera ser. Cuando estamos tristes, en vez de refugiarnos en la oración y en la lectura bíblica, en vez de refugiarnos en Dios, buscamos algún entretenimiento para no sentir tan fuerte el dolor de alguna situación difícil en la vida. En una oportunidad creo que fue la hermana Nancy Lee de Moss la que hizo un comentario similar. Y dijo, si David hubiese tenido analgésicos, pastillas para el dolor de cabeza, terapias con psicólogos, nunca hubiésemos tenido el libro de los Salmos. Entonces Dios quiere obrar en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en nuestra aflicción, en nuestras situaciones difíciles. Tenemos que aprender de aquel que se entregó voluntariamente a la soledad, al sufrimiento, al dolor, a la angustia, al ser quebrantado en la cruz. Porque por medio de ese sufrimiento, de ese dolor, nuestro Señor Jesucristo llevó una obra que trajo beneficio al mundo entero. Entonces el Señor Jesucristo no rehusó beber la copa de que Dios tenía para Él e hizo una obra que trajo tanta bendición a todos nosotros. ¿Cuánto más nosotros no vamos a pasar por esas situaciones difíciles, de las cuales Dios puede hacer algo hermoso que va a contribuir a nuestro crecimiento espiritual y al crecimiento espiritual de otros? Bien, así como otros salmos que hemos estudiado entonces, este Salmo capítulo 3 también emana de una situación difícil en la vida de David, pero va a ser de gran provecho para nosotros estudiarlo durante las próximas 3 semanas que vienen.